Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. En primer lugar, quiero agradecerles por conectarse, por acompañarnos en esta sesión. Vamos a iniciar. Mi nombre es Carolina Bonilla. Los voy a estar acompañando durante toda la sesión. Todas las inquietudes que tengan, por favor, no duden en enviarlas a través del chat. El día de hoy la agenda es la siguiente. Para los que no nos conocen, les voy a mencionar rápidamente quiénes somos y luego daremos paso a nuestro consultor senior para iniciar con el tema foco del webinar. Inteligencia artificial para la búsqueda, clasificación y análisis de documentos. Quienes infórmense, somos una firma latinoamericana experta en la gestión inteligente con analítica. Desde hace 28 años trabajamos acompañando a nuestros clientes a evolucionar su ciclo de vida analítico, agregando valor y mejorando sus procesos de toma de decisiones a partir del análisis de datos. Apoyamos a nuestros clientes a resolver sus problemas de negocio a partir de su información. Hemos desarrollado más de 3.000 proyectos exitosos en diferentes sectores, como el financiero, gobierno, académico, servicios, salud, retail, telecomunicaciones, entre muchos otros. Contamos con operaciones en Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela, y dicha experiencia nos ha consolidado como el socio analítico preferido por las organizaciones. El día de hoy nos acompaña Pedro Bautista, él es nuestro consultor senior y nos contará hoy sobre la importancia de la inteligencia artificial y esta solución como aliada para la búsqueda, clasificación e indexación de documentos. Bienvenido, Pedro. Buenos días a todos, muchas gracias Carolina. ¿Me confirmas, Carolina, si se escucha bien el audio, por favor? Perfecto, yo te escucho perfectamente. Ok, Igualmente las personas, recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios. Si hay algún inconveniente, por favor, que nos lo vayan enviando a través del chat para poderles colaborar. sí, muchas gracias. Como comentaba Carolina, soy consultor senior en Infórmese y la temática a trabajar en este webinar va a ser uso de inteligencia artificial para búsqueda, clasificación y análisis de documentos, ¿no? Entonces, vamos entrando de lleno en la temática. Bien. La agenda que vamos a tener, primero el contexto, problemática detrás de todo lo que desencadena este tipo de soluciones. La solución que obtenemos para, para la problemática de analítica sobre datos no estructurados en texto. Los beneficios del uso de herramientas analíticas y de inteligencia artificial sobre el análisis de texto y haremos una pequeña demostración de la solución que tenemos disponible para trabajar dentro de Infórmese, ¿vale? Eh, la parte del contexto. Ok. Eh, por lo general, tenemos información de texto, de documentos, y los documentos pueden venir en distintos tipos de formato, ¿no? Podemos tener documentos de texto, el más sencillo, un documento de tipo TXT. Le seguirían en complejidad los documentos de Office, los Word y digamos que lo más complicado de trabajar serían los resultados de texto escaneado, documentos en PDF, imágenes, presentaciones de PowerPoint, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre manejar el texto, lo que nosotros llamamos texto líquido, en el que nosotros podemos abrir el archivo, seleccionar el texto y el texto que viene en imágenes, en el cual, digamos, para obtener la información que contiene el texto, de manera tradicional uno tendría que abrir el archivo y leerlo directamente. Entonces, un buscador tradicional podría tener acceso solamente a los formatos de archivo que contengan el texto en el formato nativo, lo que llamamos texto líquido. Y para información de escaneos, fotografías,
imágenes que también contienen texto, no va a ser posible realizar ningún tipo de búsqueda o trabajar sobre esta información, ¿no? Entonces, la mayoría de las compañías que están en proceso de transformación vienen de una etapa en la cual tienen muchísima información que viene en este formato e inclusive información que aún no está digitalizada que podrían tener en físico y que la manera más eficiente de digitalizarla sería pasar esas hojas a un formato de escaneo o a una imagen directamente. Bien. Eh, Esta información se clasifica en general como información de datos que son no estructurados, ¿vale? Esta información puede ser contenida en distintos formatos de archivo. Mencioné algunos, los más simples, el TXT, los más complejos, imágenes, PDFs, documentos PNG, JPG, etcétera. Bien. Lo interesante de esta información es que esta información representa a más del 80% de los datos generados por las compañías. Es decir, información estructurada, que se refiere a información que de manera inmediata uno puede extraer y aplicar análisis, aplicar todas estas técnicas y algoritmos modernos sobre ellas, representa solo el 20% de la información. Más del 80% pues podrían ser correos electrónicos, pueden ser documentos de Office, imágenes, video, audio, información de llamadas telefónicas. Y esa información es igualmente valiosa para el negocio, para cualquier negocio. Bien. Otra problemática sobre este tipo de información es que por lo general es difícil de extraer y difícil de manejar, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar principalmente a información de texto, información contenida en distintos formatos de documentos, pero como les comenté, puede ser inclusive video, imagen que no contenga texto, puede ser audio, ¿vale? Bien. ¿Qué se hace normalmente cuando alguien dice, pues mire, necesitamos encontrar todos los documentos que contengan información relacionada con este tema en particular y mi información es de este tipo, información que viene escaneada, información que no viene en texto líquido fácil de analizar? Entonces, lo que tradicionalmente se hace en esto es poner a uno o varias personas a que revisen, si bien los documentos digitalizados o directamente el documento en físico, buscando página por página, viendo si existe en algún momento algún comentario, alguna referencia al tópico en particular que nosotros estamos intentando buscar. Entonces, esto es pues brutal, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad de documentos, esto te puede llevar todo un día de trabajo o inclusive varias semanas encontrar el resultado de una búsqueda. Y no se diga extraer información y manejarla con, digamos, técnicas un poco más avanzadas de inteligencia artificial sobre las mismas, porque sería casi imposible sobre documentos físicos si trabajamos de la manera tradicional. Eh, ¿Qué pretendemos y qué se pretende llegar a tener con las herramientas de inteligencia artificial aplicadas sobre este tipo de documentos y el análisis que se puede hacer de ellos? Son 5 puntos principales y que podrían ser aplicados, ¿no? Una parte, digamos, más simple, el análisis de los documentos, que sería el simple resultado de búsqueda sobre los mismos, saber qué tópicos principales trata cada documento en particular, tener una clasificación de los mismos, ¿no?
Pues de entrada, el poder buscar algún término sobre documentos que tengan las características que mencioné antes, que no es texto líquido, ya es una ventaja gigantesca sobre, sobre la problemática que tenemos, ¿no? Adicional, y esto ya es un poco más avanzado. Estos documentos o el texto que estamos analizando, pues podría provenir, por ejemplo, de comentarios de clientes con respecto a productos que tenemos en línea, comentarios respecto a nuestros servicios. Entonces, nosotros podríamos hacer un análisis, segmentar, conocer qué productos tienen mejor o peor aceptación en el mercado, qué segmentos de mercado son más propensos digamos, a recibir X o Y producto en particular. Entonces, el tener esta información lista para hacer este tipo de análisis nos permite mejorar ya en ciertas fases del negocio, ¿no? Una aplicación muy interesante en que tenemos experiencia dentro de Infórmese es la parte de prevención de fraude. En particular, eh, agencias que se dedican al aseguramiento de, por ejemplo, vehículos en general, reciben la mayoría de las solicitudes de manera escrita, ¿no? Ocurre un accidente, llaman a la aseguradora, llega el perito, llenan una requisición, se informa que el vehículo sufrió X daño particular de cierta gravedad y había una problemática en esta industria de colusión entre los peritos para declarar un daño que no era el que correspondía realmente al del vehículo, ¿no? Entonces, mediante el análisis de cómo se presentaba el informe, fue posible detectar y reducir los casos de fraude de este tipo de negocio. Este es un ejemplo en particular y puede ser aplicable a cualquier otra industria. Entonces, el análisis de esta información, pues es muy valiosa para atacar este tipo de problemática. La parte del análisis contextual, muy interesante, está muy relacionado con el primer punto, y esto es que las búsquedas que se puedan realizar al aplicar metodologías de inteligencia artificial, algoritmos un poco más avanzados, no son, no son como las búsquedas tradicionales que se tiene, como el buscador simple que tenemos en Windows, que podemos realizar las búsquedas, en el que, digamos, la palabra que se pone tiene que corresponder exactamente, inclusive mayúscula y minúscula, letra por letra, al contenido del texto. Entonces, el análisis contextual lo que se refiere es a utilizar pequeñas variaciones de esta palabra, inclusive utilizar sinónimos, palabras relacionadas. Si el término de búsqueda se te fue con una falta de ortografía, no hay ningún problema. El resultado de la búsqueda sigue obteniendo los mismos resultados que si se escribiera correctamente. Entonces, es dar un poco de flexibilidad a las búsquedas que se pueden realizar respecto a los documentos, ¿no? Y bueno, todo lo anterior, lo que da como resultado es que esa problemática que les mencioné en un inicio, que de manera tradicional para realizar una búsqueda muy simple sobre los documentos, si los tenemos en esos formatos difíciles de trabajar, resultaría en días o inclusive semanas de trabajo, ¿no? Y aplicando estas técnicas, pues nosotros podemos obtener estos resultados en cuestión de segundos, minutos en caso de que nuestra base documental sea muy extensa. Entonces, la principal ventaja es que ese ahorro de tiempo, costo de personal, el- la espera que se tiene, el personal que puede estar revisando los documentos, que es propenso a errores,
pues se ahorra y es bastante más eficiente, ¿vale? No sé, bueno, las preguntas hasta el final tengo entendido, pero no sé si alguien tiene por ahí alguna, puedes ir anotando en el chat si tiene alguna duda en particular y Carolina me puede ir informando. Bien, vale. ¿Qué preguntas podemos resolver de negocio respecto a esta problemática de los análisis que podemos hacer respecto a los documentos, ¿no? Entonces, el primer punto es cómo encontrar rápidamente documentos relacionados con una palabra clave, ¿no? O una categoría. Esto es, digamos, el principal objetivo que podemos tener respecto al uso de estas herramientas sobre documentos. Cómo gestionar eficientemente nuestros documentos en la organización, cómo ampliar nuestra base de conocimiento desde la información, en este caso, la información no estructurada. Repito que estamos trabajando principalmente sobre documentos que pueden ser escaneados, que pueden ser inclusive fotografías de celulares de documentos y los maneja, se pueden ser manejados sin ningún problema, ¿no? Entonces son tres cuestiones importantes que resolvemos. Y bien, ¿cómo, cómo atacamos el problema, ¿no? Sin ahondar mucho en el algoritmo, cómo trabaja por detrás, qué técnicas se utilizan, pues es simplemente técnicas de inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, y mediante estos algoritmos obtenemos los resultados para la información no estructurada, ¿vale? Toda la información que esté generada perteneciente a la organización, ¿no? En un momento, bueno, información adicional que puede ser trabajada. eh, Esto es análisis complementario de la misma información que podemos obtener, eh, tanto de información generada por la compañía, también podemos apalancarnos con información, digamos, pública, de alguna forma, ¿no? Si nosotros tenemos un producto en particular, podemos revisar en Internet qué competidores nuestros tienen ese producto, qué precio tienen de este producto, revisar históricamente los precios, probablemente las búsquedas que se tienen de este producto en particular. Y en función de esta información numérica que podemos extraer del texto mediante técnicas propias para la extracción de esta información, pues si tenemos esos datos, pues podemos aplicar técnicas de regresión, entre comillas, muy simples, pero muy potentes para lo mismo, y encontrar cuál es la tendencia de la demanda del producto, del precio que tiene el producto, si nuestro precio es competitivo, si vale la pena seguir ofertando ese producto en particular, si está cayendo la demanda, las búsquedas que se tienen de ese producto en línea. Y es información que nos puede apoyar mucho para tomar decisiones dentro de las compañías, ¿no? Otro punto es la parte de la clasificación, ¿no? El ejemplo que les puse era referente a los comentarios que podrían tener los clientes respecto a nuestros productos, ¿no? Y esto nos podría apoyar para saber qué segmentos de clientes responden mejor a qué productos que nosotros manejamos o servicios nuestros, en función de los comentarios que hacen de los mismos, si son positivos o negativos, ¿no? Entonces, esto nos permite, de alguna forma, realizar una especie de, eh, aquí menciona clasificación, pero tenemos como segmentos de clientes a los cuales, si ofrecemos un producto en particular que sabemos previamente que han tenido muy buena respuesta con ellos, pues digamos una campaña de marketing dirigida puntualmente a estos clientes pudo ser muchísimo más efectiva que dispararle a todo sin ningún análisis previo, ¿vale?
La parte de clustering y agrupamiento también muy relacionado con el anterior, pero de manera un poco más compleja. Sí, se relaciona con la anterior clasificación, pero con técnicas un poco más sofisticadas al respecto, ¿no? Para de manera automática hacer esas segmentaciones de clientes en función de los comentarios, las palabras clave que podrían estar realizando en los comentarios en línea. ¿Vale? Bien. Entonces, eh, proponemos la creación de una herramienta que permita la búsqueda cognitiva, que permita a la organización operacional la parte del manejo de los documentos, que permita la clasificación de los mismos, la búsqueda, asociación de términos clave y todo potenciado con el uso de inteligencia artificial. ¿Vale? Bien. Puntos importantes, digamos, que tenemos en esta técnica, en esta solución que proponemos nosotros. La parte principal que serían las búsquedas a partir de términos clave, la parte de la conversión de los documentos. Esa es una de las partes más importantes, ya que tenemos de entrada documentos que pueden ser el texto normal, pueden ser fotografías, pueden ser PDFs de imágenes, pueden ser escaneos, y todo eso tenemos que hacer un procesamiento previo, ¿no? Que no necesariamente se hace en tiempo real, pero se tiene que hacer en cierto momento y convertir esa imagen a su equivalente de texto para tener un mapeo, ¿no? De qué contenido tiene cada uno de los documentos. Se puede hacer una clasificación de los mismos documentos a partir del texto que tienen internamente, encontrar las palabras clave que determinan qué tema trata ese documento en particular. Esto se realiza de manera automática. Y algo muy interesante que voy a explicar más adelante, la parte de... Hola, ¿me escuchan? Te nos fuiste un momento, pero ya te escuchamos. Sí, sí es el problema del audífono que se apaga después de cierto tiempo. Ok, la parte del diccionario es retroalimentar el algoritmo con términos propios del negocio. Esto es muy interesante porque digamos que como trabaja por detrás es contar, digamos, la frecuencia de las palabras y de manera natural tanto este algoritmo como la mayoría, o todos los algoritmos de inteligencia artificial, tienen ciertos sesgos y, digamos, son aproximaciones a la solución, ¿no? Entonces, esto beneficia bastante los resultados que se pueden tener de búsqueda y es poco a poco irle agregando términos propios del negocio al algoritmo para que no los omita de sus resultados. Ya veremos esto más adelante. Una parte muy importante que mencionaba el punto 2, la conversión de documentos, y es pasar toda la información que tenemos de los distintos formatos, que pueden ser imágenes o texto líquido, a un proceso que llamamos reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Aquí está al revés, por sus siglas están en inglés, Optical Character Recognition, y lo que hace es pasarlo todo al formato que es más fácil de aplicar, ¿no? Y hacer una asociación, pues cada texto que tenemos va a corresponder a cada documento que tengamos en nuestra base, documentos de imagen, documentos Word, PNG, TXT, PDF, y todos vamos a tener, digamos, su transcripción o su equivalente en texto y la asociación del mismo. Las búsquedas o todo el proceso pues va a operar sobre el texto como tal y los resultados pues nos lo va a asociar al documento final. Nos va a decir pues el resultado se obtuvo de tal documento que corresponde a este documento original. Entonces, bastante importante para entender cómo funciona por detrás la herramienta. Y
parte que corresponde a este del diccionario, como les mencionaba, aquí no tiene ningún sentido revisar nada. El punto es que de manera natural, al revisar las frecuencias de las palabras, el propio algoritmo lo que hace es eliminar algunas de ellas, ¿no? Entonces lo que queremos es de que se elimine en verdad las palabras. Esto lo hace el algoritmo porque de otra forma, dependiendo de la cantidad de documentos que uno maneje, pues uno terminaría con una cantidad de palabras que equivaldría a todo el diccionario de la lengua española, lo cual sería muy tardado para los procesamientos, ¿no? Entonces, digamos que el propio algoritmo lo que hace es eficientar, quedarse con las más importantes, pero lo que queremos es que esas palabras importantes en verdad sean significativas y principalmente que no te elimine términos que podrían ser, si de baja frecuencia, o sea, que no aparezcan muchas veces en el documento, pero, pero que son términos claves para el negocio. Y entonces, digamos que cada negocio en particular puede llegar a tener términos que para un algoritmo e inclusive para nosotros no podrían tener mucho significado, ¿no? Pero para quienes manejan ese tipo de rubro en particular, pues sí son muy importantes. Aquí, digamos, hay términos para distintos tipos eh, de industrias o de negocios. La parte de telecomunicaciones, tenemos eh, pues estos términos muy propios, al menos aquí FM es el único que reconozco, CPIP, que es un protocolo de comunicación. Digamos que si estamos en un negocio un poco más científico, pues va a haber términos de este tipo, términos inclusive en otros idiomas, en alemán, en inglés, eh, nombres de personas, bueno, apellidos de personas, ¿no? Y de legal ni se diga, ¿no? Tenemos términos en otros idiomas, inclusive en latín, términos en el propio idioma que son, digamos, desconocidos para la mayoría de las personas, ¿vale? Entonces, la idea es, conforme vamos ocupando la herramienta, vemos que algún término en particular no está respondiendo correctamente, pues es debido a que detrás el propio algoritmo encuentra estas, entre comillas, eh, palabras de poco repetición, ¿no? Entonces nosotros la alimentamos con esta información para obtener mejores resultados. Vale. Entonces, con esto ya podremos, digamos, entre comillas, tener la herramienta preparada. Tenemos como beneficios de utilizar este tipo de técnicas la agilidad en el proceso de búsqueda en el análisis de texto, el tener, digamos, entre comillas, el conocimiento sobre toda la información documental que tenemos y aplicaríamos ya la toma de decisiones sobre la información extraída de los mismos y la parte del diccionario que es adaptar el algoritmo en particular al lenguaje propio del negocio. Eh, bien. Y bueno, la principal ventaja de todo esto, sobre todo el ahorro de tiempo en las búsquedas, que son en la mayoría, sino en que todos los casos, al menos del 90% eh, de los tiempos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, puntos importantes. Bueno, la búsqueda no es una búsqueda tradicional. eh, Permite de alguna forma tener el documento disponible para todos los miembros de la organización. Entonces, si se carga dentro de la misma herramienta, permanece y un tercero que pueda acceder al mismo, pues puede, puede revisar el mismo documento y obtener resultados de búsqueda del mismo. ¿Mm? La reducción en tiempos, que ya lo mencioné. La variedad en los tipos de documentos que se pueden procesar y tanto el formato físico como el tamaño de imagen, formato interno del archivo. Actualmente PDFs, documentos de imágenes de tipo TIFF, JPG, PNG,
documentos de tipo Word. Agilidad en la parte de identificación de patrones en la información de texto. No está reaccionando. Ok. Bueno, podemos tener un registro de las actividades de búsqueda sobre los términos, ver y mapear los resultados de los mismos, ver la calidad de los resultados respecto de las búsquedas, ¿no? Ok. Bien, vale. Bueno, punto importante aquí, la solución que tenemos propuesta está planteada para trabajar en nube principalmente, ¿no? Por lo que se requiere es centralizar de alguna forma distintas áreas, los documentos que se carguen sobre la herramienta, ¿vale? Entonces, aquí no me voy a meter mucho en detalles. El punto importante es que aplica como una especie de servicio web que es privado para ustedes y está montado en nube. Entonces se pueden cargar los documentos. Una vez cargados, pues ya se puede empezar a realizar las búsquedas. Bien, déjenme mostrarles el funcionamiento del mismo. Eh, Perfecto. Esta es la interfaz de entrada, es como se vería la solución del mismo. Tiene, por supuesto, la parte de seguridad, que en este caso se tendrían que crear los usuarios que pueden tener acceso a la herramienta. Y tenemos las 4 funciones principales de la herramienta. La parte de búsqueda, que de hecho voy a empezar al revés, porque donde se empezaría sería en cargar los documentos. Aquí de entrada, digamos que si configuran algo de este estilo, pues uno inicia con los documentos que ya tiene generada la compañía y ya los carga todos de entrada en la configuración inicial. Luego, si digamos se empiezan a generar nuevos documentos, pues lo que se hace es ponerles dentro de la interfaz la posibilidad de cargar esta nueva información y cada uno va alimentando con los documentos que se vayan generando, ¿no? Está la parte del OCR manual, que va a permitir cargar un documento y verificar cómo es que hace la conversión del mismo, ¿no? Que nos permitiría verificar la calidad de los datos convertidos a texto, ¿no? Ver si la calidad de la imagen es la correcta. Eh, y bueno, suponemos que ya tenemos los documentos cargados, que ya está el OCR, pues ya podremos realizar términos de búsqueda. Aquí en particular, en este caso, están documentos cargados que están relacionados con la industria de telecomunicaciones en general, ¿no? Entonces aquí podremos hacer términos de búsqueda como telefonía, por ejemplo, y se obtendrían resultados sobre la misma base documental que se tiene, ¿no? Entonces aquí se muestran los resultados de los archivos, eh, que internamente, si se ven el término de búsqueda telefonía, no solamente lo busca en función del el nombre del archivo, el nombre del archivo por lo general no contiene mucha información, entonces lo que se va es al contenido interno del mismo. Aquí tenemos un documento que es de imagen y nos lo devuelve como el principal
el principal archivo que se match con el término de búsqueda que tenemos, ¿no? Nos permite descargar el mismo archivo. Sin ningún problema hace la descarga del documento. Ahí lo voy a descargar, que está un poco lenta la conexión. Y la parte del diccionario en la que se pueden ir agregando términos, los términos de búsqueda, los archivos con los términos del negocio que nos permitan mejorar los resultados de la misma herramienta. Entonces, aquí viene ya un diccionario precargado que no necesariamente corresponde a ningún término en particular, pero el punto es aquí que se puede empezar a alimentar y esto modificaría, en este caso la base es muy pequeña, no hay ningún problema con resultados de búsqueda, pero la idea es que si uno alimenta con los términos correctos el glosario del negocio, pues esta parte, los resultados de búsqueda cada vez son más precisos y te ponen en el orden de resultados, según los más importantes, van mejorando con respecto a la retroalimentación que se dé sobre la misma herramienta. Eh, hasta aquí es, digamos, toda la presentación. Pasaríamos con Carolina en la sección de dudas, preguntas sobre el mismo, para, para ver si hay una. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Voy a comenzar con las preguntas. Santiago Aliardo Torres nos pregunta, ¿qué tanto se involucra data mining con la inteligencia artificial vinculado al contexto que estamos tratando? Bien. Sí, justamente, digamos, la información en bruto que tenemos es el texto. Ahí tenemos que aplicar la parte del data mining para encontrar cuál es la información relevante. Digamos que dentro de lo que se trabaja por detrás para que este algoritmo de búsqueda funcione, pues es hacer data mining, pero muy específico para el análisis de texto. Primero que nada, pues le indicamos el idioma principal en el que estamos trabajando. Empezamos a omitir palabras poco significativas del idioma, como son en este caso los pronombres, el la, los, la, las conjunciones, que en realidad, bueno, son importantes para nosotros gramaticalmente, pero en cuestión de información, en realidad lo importante serían el verbo, los nombres de lugares, los sujetos. Esa es la parte, digamos, interesante. Luego de esta limpieza, entre comillas, de la información, que sería el proceso de data mining sobre lo mismo, pues se trabaja sobre la frecuencia de los datos y se aplican ya después los algoritmos que te hacen la caracterización de cada uno de los documentos y te dicen, pues en función de las repeticiones, las palabras con mayor frecuencia para este grupo de documentos son estas. Y entonces ya después de este proceso de data mining, ya empezamos con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Empezar a meterle técnicas. Por ejemplo, en la parte de OCR, pues ya son internamente, pues trabaja con cosas de redes neuronales en el mismo. Entonces aquí tenemos una mezcla de muchísimas cosas para poder operacionalizar todo esto, ¿no? Entonces, Gracias, muy en Pedro. detalle todo está ahí, ¿vale? Perfecto. Tenemos más preguntitas, te las voy a ir realizando. Sin Sí, embargo, les voy a dejar a todos por ahora, mientras resolvemos todas las inquietudes que nos están llegando, una preguntita para que la vayan respondiendo, la van a ver en la pantalla. Para nosotros es súper importante que nos retroalimenten sobre esta sesión que estamos haciendo. Ya deben estar viendo la pregunta. Y mientras tanto, Pedro, te hago la siguiente.
Arturo Alarcón nos pregunta, ¿cuál es la calidad mínima que debe tener un documento para que sea aplicable en OCR? Bien. Yo lo que he visto es que si uno lo puede leer a ojo, el OCR sí te lo devuelve, te devuelve algo con una calidad bastante aceptable. Entonces, ahí es el primer filtro que hay que hacerlo, así como que examinamos el documento, vemos si nosotros lo podemos leer y hasta ahí, si nos cuesta, o si otra cosa es verlo como letra por letra y ver si podemos identificar. Donde empieza a tener problemas es, por ejemplo, con las letras L. Si, por ejemplo, hay por ahí un poco de ruido y a la parte de arriba de la L le falta un pedacito, te lo detecta como una I, o a veces los paréntesis te los pone como Ls. Pero digamos, son detalles que inclusive se pueden ir afinando teniendo, por ejemplo, algún diccionario del idioma haciendo algún tipo de match. Pero adicional a esto, digamos que como el mismo algoritmo, como les había mencionado, no dependemos de poner la palabra exacta para que te regrese una búsqueda. Entonces, aunque el OCR te cambie una letra en el texto transcrito, si nosotros, por ejemplo, en lugar de comunicación, el OCR te pone comunicaclon por cambiar la I por una L. Si nosotros ponemos búsqueda comunicación, eh, igual te va a arrojar el resultado, ¿no? Entonces, aunque haya ciertas fallas en la transcripción del OCR, el algoritmo te sigue dando como resultado válido. Entonces, esa es... eh, Perfecto. Listo. Bueno, recuerden que tenemos actualmente la calificación de esta sesión para que por favor nos vayan retroalimentando. Em, Siguiente pregunta de Santiago Torres. El programa trabajo con Linux y eso la gran mayoría de servidores usan Windows. ¿Hay algún problema? eh, de hecho, la mayoría de los servidores usan Linux. El asunto es, nosotros vamos a estar, o sea, vamos a montarlo en el servidor que nos tengan. Si digamos tiene Windows y lo quieren montar en local, o sea, este está pensado para nube, que la mayoría de las nubes o servidores virtuales pues te permiten usar Linux. Pero lo que ustedes van a ver sería, o sea, sería como la dirección de la página web. No entrarían ustedes al sistema operativo. Yo lo puse como ejemplo. Lo que tendrían acceso ustedes sería una liga, que no sería esta, por supuesto, porque aquí lo estoy corriendo en local de alguna forma. Y ustedes ya tendrían cargados los documentos y verían esto como una página cualquiera adicional, ¿no? Sería transparente para ustedes, podrían cargar los documentos y tendrían ya cargada la base documental inicial para empezar a trabajar con ello. Perfecto, Pedro. Y vamos con la última pregunta. Las demás las pueden igual seguir enviando y las contestaremos ya sea vía correo o, bueno, si nos da el espacio. Tengo Ronald Rivera. ¿Qué herramienta base o lenguaje usan para realizar los temas de clustering y machine learning? Bien. Utilizamos principalmente para todo esto librerías de código abierto de Python. Nos apoyamos también con herramientas propias del sistema operativo, sobre todo las de OCR. Python requiere que se instale un software también libre dentro del mismo sistema operativo para poder funcionar, que es, digamos, la etapa más compleja de todo. Pero es código abierto, Python principalmente. Perfecto, Pedro. Creo que no tenemos ninguna pregunta adicional. Nos faltan algunas personas por evaluar esta sesión para que por favor nos dejen ahí su calificación. Recuerden, 5 la calificación más alta, 1 la calificación más baja.
Igualmente, al finalizar la sesión, les van a aparecer dos preguntas en su página. La primera es, ¿qué temas adicionales les gustaría que tratáramos en estos espacios? Y la segunda es si ustedes quieren tener un espacio personalizado para que ya sea Pedro o alguno de nuestros consultores los contacte, tengan una sesión uno a uno, miremos cómo la particularidad de su organización y de su necesidad actual y miremos cuál sería el escenario ideal para ustedes. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta sesión. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego, buen día a todos. Hasta luego.